segunda parte de Pasó de Largo, un tema que hemos venido desarrollando durante 2 semanas. Si usted no ha escuchado la primera parte, le invitamos a que lo haga para que tenga una comprensión integral del tema. Esto es una historia de lamento y a la vez de esperanza. Pasó de Largo tiene que ver con el tema de la Pascua, cómo se transforma en una promesa para nosotros hoy. Continuemos con el tema. Y en el capítulo anterior hemos leído algunos textos donde en el Antiguo Testamento se celebraba la Pascua, que significaba la salida de la esclavitud de Egipto del pueblo de Israel y significaba aquel momento donde los israelitas marcan sus puertas con sangre, sangre de un cordero, y la muerte no pasaba por ellos. Pero en tiempos de Jesús, esta fiesta se siguió celebrando después de los acontecimientos históricos. Y veamos a ver aquí en Lucas capítulo 2, verso 41, donde se menciona. Y dice de la siguiente forma: sus padres acostumbraban ir a Jerusalén todos los años a las fiestas de las Pascuas. Entonces está hablando de los padres de Jesús, José y María. Como buenos judíos, ellos llegaban a la fiesta de las Pascuas, panes sin levadura también, y ellos celebraban con ahínco esas fiestas, porque era una costumbre, y ellos sabían que era un mandamiento del Señor. Y ahí podemos seguir leyendo la historia como referencia. Pero también dice que Jesús seguía celebrándola. Aún él, ya siendo una persona mayor, seguía celebrándola con sus discípulos. Y dice que cuando Jesús terminó todas estas palabras, dice Mateo 26:1, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces aquí introduce un tema particular, un tema paralelo. Jesús estaba pronto a celebrar una de un montón de Pascuas que había celebrado con sus discípulos. Y en este momento dice que faltaban 2 días y le dice a sus discípulos que hay que hacer los preparativos, pero que también estaba anunciando algo: el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Es decir, él se estaba refiriendo a él mismo, iba a ser entregado. Ya no era aquel cordero, ya no era aquella sangre que marcaba los dinteles de la puerta, sino la sangre del Hijo de Dios que iba a hacer pasar de largo a la muerte sobre aquellos que creyeran en él. Entonces los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tramaron entre ellos prender a Jesús con engaño y matarle. Quiere decir que el plan de Dios se concreta en una fiesta, dentro de una fiesta, llamado la fiesta de la Pascua. Y es que de alguna forma profética tenían que representar a ese cordero. Ellos no sabían lo que estaban haciendo en ese sentido. Para ellos era solamente prender a Jesús y matarlo, callarlo, porque divulgaba sus malas costumbres, porque divulgaba la religiosidad que había y hablaba con la verdad. Y debían de apresarlo, así cumpliéndose la profecía. Ahora bien,
el significado cambia de una fiesta de la Pascua a una ordenanza que le da a sus discípulos. Y ellos comían aquellos panes también sin levadura. Y dice el siguiente pasaje, Mateo 26, 26, 28, dice, mientras comían, Jesús tomó pan y habiéndolo bendecido lo partió y dándoselo a los discípulos dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa, y habiendo dado gracias, se la dio diciendo, bebed todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Y es que aquí en medio de una ceremonia, en medio de una celebración ritual, religiosa, Él convierte eso en un nuevo pacto. Ya no era la sangre del cordero que limpiaba momentáneamente y simbólicamente el pecado de la humanidad, sino Él estaba presagiando su muerte con aquella cena que estaba en esos momentos dándose en el aposento alto. Dice que les dijo, esto es mi cuerpo, aquel pan representaba eso de una forma simbólica, no de una forma real y contundente, de una manera metafórica. Y aquel vino era la sangre de él, estaba presagiando una vez más su muerte por el pecado de la humanidad. Pero continuemos con esto. Cómo a través de la historia se va dando lo que muchos siglos antes se venía anunciando. Todas estas fiestas de los panes sin levadura y la Pascua viene desarrollándose a través de los siglos y después de Jesús se continúa con la celebración pero con el nuevo significado. Veamos aquí lo que habla el apóstol Pablo por medio de Corintios 11, dice verso 23. Porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, es decir, ya Pablo lo había enseñado por muchos tiempos, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y después de dar gracia lo partió y dijo, esto es mi cuerpo, que es para vosotros, haced esto en memoria de mí. Como una conmemoración, como un recordatorio, debían de hacer esa ceremonia. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esto lo está diciendo Pablo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis de esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Y es que es necesario proclamar la muerte del Señor porque esa muerte nos trajo victoria, perdón de pecados. Y el apóstol Pablo viene enseñando a la iglesia que esa ceremonia es importante, pero como una forma simbólica, como una forma de recordar aquel evento, la noche que Jesús fue entregado. Ahora bien, todo esto se hacía como una forma representativa en nuestra vida cotidiana porque la Pascua no es la celebración solamente de un día, de una semana, de un recordatorio anual, sino que tiene que ver continuamente con nuestra disciplina, con nuestra vida cotidiana. Y Pablo aquí lo explica en 1 Corintios 5, 7 de la siguiente forma. ¿No sabéis que un poco de levadura
fermenta toda la masa. Limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva, así como lo sois, sin levadura. Aquí lo que está hablando es que en nuestra vida cotidiana tiene que celebrarse la Pascua continuamente, porque Jesús es la Pascua. Y dice que toda levadura que representa el pecado tiene que ir saliendo de nuestras vidas. Pero ¿cómo puede salir de nuestras vidas el pecado si estamos en un cuerpo pecaminoso? Y aquí Él lo dice, porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. ¿Quién es nuestra Pascua? Cristo, Él es el Cordero, el que limpió. Por eso la muerte pasó de largo aquella noche de tragedia con los egipcios. Y dice que este ha sido sacrificado Jesús. Por tanto, celebremos la fiesta no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Cuando usted y yo somos sinceros y hablamos la verdad y andamos en la verdad, estamos celebrando la Pascua en nuestra vida cotidiana. Ya no es una semana, ya no es solamente un día, sino que es un estilo de vida nuevo para con nosotros. Ahora bien, aquel Cordero Pascual moría en una cruz. Estaba siendo sacrificado por la humanidad. Y conocemos la historia. Conocemos aquellas escenas sangrientas de crueldad, de maldad y de sufrimiento que tuvo Jesús. Pero vámonos a la última parte de la historia para hacerlo un poco más vívido y recordar aquellos últimos momentos donde Jesús estaba muriendo por la humanidad como el Cordero Pascual. Dice el verso 44 de Lucas 23, del 44 al 49. Jesús ya estaba ahí en la cruz, pero dice que cuando era como la hora sexta. Esto quiere decir que la hora sexta es más o menos al mediodía, cuando el sol estaba en el cenit, cuando estaba la temperatura más elevada, cuando había la mayor claridad posible en ese lugar, porque el sol estaba elevado en el punto más alto. Dice que cuando era la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, es decir, hasta la hora de las 3 de la tarde, la hora novena. Dice que hubo tinieblas. Cuando debía haber luz, las tinieblas inundaron el ambiente, porque estaba aconteciendo algo. Aquel hombre valiente estaba muriendo en la cruz. Aquel hombre que se dijo ser el Hijo de Dios estaba siendo crucificado. En ese momento posiblemente la maldad del mundo estaba celebrando la muerte del Hijo de Dios. Pero también los pecados de la humanidad estaban siendo manifiestos a través de las tinieblas, de la oscuridad. El reino de tinieblas estaba haciendo mella en aquel hombre crucificado. Y dice el verso 45, y el sol se oscureció. Pero en ese momento, en ese instante, cuando el templo estaba a reventar porque estaban celebrando las fiestas, dice que el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. No sabemos cuál fue, de qué forma fue
el evento, pero aquel velo que cubría el lugar santo, el lugar santísimo, donde el sacerdote entraba una vez al año para purificar al pueblo, dice que se rasga a la mitad. Estaba muriendo el Hijo de Dios, se estaba abriendo una puerta hacia la entrada libre, hacia la patria celestial, hacia el acceso de Dios. Pero también dice que posiblemente muchas personas lo presenciaron, que pensaron en ese momento, no lo sabemos. Pero sigue diciendo el texto, entonces Jesús clamando a gran voz dijo, ya Jesús estaba muriendo ahí, y dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. En ese momento, la obra del Hijo de Dios había culminado, expiró, llegó la muerte sobre él. Y ahí queda el crucificado. Pero dice que cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Un centurión, un soldado romano, hemos dicho. Aquel hombre de corazón duro, de naturaleza engreída, dice que doblega su corazón ante tal acontecimiento. Incluso el corazón más duro ante el acontecimiento de la cruz fue doblegado. ¿Cuántas veces hay personas hoy que no creen en el sacrificio de Cristo y tienen un corazón incluso más duro, un corazón más de piedra? ¿Por qué? Porque no creen. Porque definitivamente la Pascua es solamente una semana y no un estilo de vida. Y es un corazón más duro que un centurión romano. Pero dice que este dijo, verdaderamente, este era un hombre justo, o era el Hijo de Dios. Y dice que toda la multitud de los que estaban presentes en ese espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Y aquí acontece algo. Aparecen las personas religiosas, los que se golpeaban el pecho en ese momento. Ante tal escena, es solamente en el momento de la muerte de Jesús, pero no es aquella gente que de verdad se convirtió, que de verdad quiere seguir una vida como la que él marcó en la vida de sus discípulos, sino los que se golpeaban el pecho por culpabilidad. Quizás dijeron los que estaban gritando, crucifícale, crucifícale, danos a Barrabás. Pero todos sus conocidos, dice, y las mujeres que les habían seguido desde Galilea, hasta ahí, hasta las afueras de Jerusalén, en el Gólgota, en el monte La Calavera. Estaban lejos mirando estas cosas, dice el texto. Que esas mujeres y esos hombres, esos discípulos estaban un poco lejos, quizás con temor, viendo lo que acontecía, pero no estaban golpeándose el pecho como los religiosos, con un arrepentimiento momentáneo. Simplemente, Jesús murió en la cruz, pero ese cordero no podía quedarse ahí, porque si no era la victoria de la muerte sobre aquel hombre, y aquel hombre había prometido vencer a la muerte. Y veamos lo que sucede. Y el día más significativo del cristiano es el día de la resurrección de Jesús. Es el símbolo de victoria, porque si bien el viernes al atardecer Jesús muere en la cruz, representa, nos lava de todo pecado, pero aún no nos está librando de la muerte, como aquel cordero
pascual que venció la muerte de una vez y para siempre, dice Lucas capítulo 24, verso 1. Pero el primer día de la semana, es decir, un domingo como hoy, un amanecer como hoy, como todos para el pueblo de Jerusalén, para el pueblo de Israel, pero dice que el primer día de la semana, un domingo, al rayar el alba, en la pura mañana, cuando la luz comenzaba a nacer, quiere decir una nueva esperanza, una nueva luz, un nuevo día, una nueva promesa, cuando el día comenzaba a salir. Las mujeres vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, porque recordemos que el viernes en la tarde no pudieron preparar el cuerpo de Jesús aquellas mujeres que eran las que se encargaban de eso, las allegadas a Jesús. No pudieron prepararlo porque se aproximaba el día de reposo, que era el sábado, que comenzaba el viernes a las 6 de la tarde. Y dice que entonces vinieron el domingo, después del día de reposo. Pero dice el verso 2, y encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro. Una piedra gigantesca, resguardada por 4 soldados romanos. Dice que había sido removida. Y cuando entraron no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. No lo hallaron ahí. La tumba estaba vacía y continúa vacía a través del tiempo. No hallaron a Jesús. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, de pronto se pusieron junto a ellas 2 varones en vestiduras resplandecientes. Y estando ellas aterrorizadas e inclinados sus rostros a tierra, ellos le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Esas palabras resuenan en los oídos del creyente hoy. Primeramente, analicemos el texto. Dice que ellas llegan y no encuentran el cuerpo de Jesús. Y ellas están perplejas, ese grupo de mujeres, pero tan perplejas que encuentran a 2 personas, a 2 varones vestidos de blanco, 2 ángeles que les anuncian el mensaje de salvación del Evangelio y les dice: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Y es que hoy muchas personas andan buscando entre los muertos al que está vivo. Piensa que se quedó en una cruz clavado o en un sepulcro. Está Jesús y no está ahí. Él ha resucitado. Este es el mensaje central de la Escritura y el que te promete vida eterna, sino que ha resucitado. Y esto no es nuevo, les dice. Acordaos como os habló cuando aún estaba en Galilea, les dice los ángeles a aquellas mujeres atónitas. Recuerden los que él les dijo aún cuando estaban en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado y al tercer día resucitar. Dice el verso 8. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y regresaron del sepulcro y anunciaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Y dice: era María Magdalena, Juana, María, la madre de Jacobo, también las demás mujeres con ellas referían estas cosas a los apóstoles, y a ellos estas palabras les parecían como disparates y no las creyeron.
Los mismos apóstoles no pudieron creer en lo que Jesús había dicho mucho tiempo antes. Varias veces había anunciado su muerte y resurrección, y a estos hombres entrenados no podían entenderlo. Hoy hay muchas personas de este tipo, no pueden entender cómo la muerte y resurrección de Cristo nos puede librar de todo pecado. Hoy hay muchas personas incrédulas y dice que Jesús no resucitó, que está en la tumba, que se robaron su cuerpo. Todas esas teorías cayeron por su propio peso. Tenemos testigos oculares, tenemos escritos donde nos afirman esas cosas, y también apariciones y más de 500 testigos, dice el apóstol Pablo. Pero Pedro dice que se levantó. Ninguno lo creyó, pero siempre Pedro tenía un impulso natural. Dice que se levantó y corrió al sepulcro. Él debía de verlo con sus propios ojos. Y cuando llega al sepulcro, dice que inclinándose para mirar dentro, vio solo las envolturas de lino. Ahí donde habían envuelto a Jesús, vio solo esas envolturas y se fue a su casa maravillado de lo que había acontecido. Usted puede leer este pasaje en los 4 evangelios. Es una de las escenas que los 4 testigos oculares, los 4 evangelios pueden ratificar. Jesús resucitó. No es necesario irlo a buscar ni siquiera a un templo, a una ceremonia. No es necesario ir a visitar una tumba vacía. Él no está ahí. No lo busquemos ahí. Muchas veces nos equivocamos en el lugar para buscar a Jesús. No está aquí. Él ha resucitado. Él estará con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Él así lo prometió. Cuán débil es nuestra memoria, cuán débil nuestros recuerdos y cuán poca fe tenemos cuando dudamos y no creemos lo que Él dijo. Así como los discípulos se les había olvidado y les pareció disparates que Jesús haya resucitado, porque aquellas mujeres escandalosas vinieron a decírselo. Quizás no lo creyeron, y la palabra dice, ellos no lo creyeron. Jesús lo había anunciado. Hoy muchas personas no creen que Jesús viene por segunda vez, aunque Él lo dijo, y lo podemos estar leyendo en la Escritura día tras día. Para muchos de nosotros es un disparate. Debemos de cambiar la forma de pensar y aumentar nuestra fe, porque ya tenemos la salvación si hemos creído en Jesús, si creemos que Él venció a la muerte, pero debemos de saber que Él viene por segunda vez y viene pronto. La Pascua para el cristiano significa entonces que la muerte pasó de largo, porque Jesús sustituyó al Cordero Pascual, se hizo el mismo Cordero y fue al matadero. Y mira lo que dice el apóstol Pablo a través de Romanos 3:25, a quien Dios exhibió públicamente, está hablando en la cruz, como propiciación por su sangre a través de la fe, es decir, lo pagó a través de la sangre de Jesús mediante la fe, por creer en Jesús, no por obras para que nadie se gloríe, lo dice también Pablo, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Mire que está usando la palabra pasó por alto los pecados cometidos por la humanidad anteriormente. Y cuando está hablando de esto, está pasando de largo aquellos pecados para demostrar en este tiempo, es decir, hoy, su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe
en Jesús. No eres tú el que te justifica delante de Dios, ni soy yo. Es Dios el mismo que nos justifica porque hemos creído en Jesús. No es tu esfuerzo, no es tus buenas obras. Es Jesús el que te justifica si has creído en su muerte y su resurrección. Gracias por haber estado con nosotros una vez más aquí en un café con la Biblia. Si quieres dejar comentarios, participar en vivo de nuestras reuniones los jueves a las 7 de la noche, pues deja un mensaje y te decimos cómo lo puedes hacer. Muchas bendiciones.